La mente natural siempre va a ser el mayor enemigo de las cosas espirituales o de las promesas de Dios. La mente natural no puede entender o comprender las cosas del Espíritu, porque la mente natural no puede entender o comprender las cosas del Espíritu. Hola, nos da gusto tenerles de nueva cuenta con nosotros en esta serie que hemos iniciado hace algunos episodios de enfermedades o pecados contagiosos, ¿verdad? Como lo dice nuestra pantalla, infecciones contagiosas. Bienvenidos a este team de análisis bíblico, este podcast que semana a semana lo producimos para que tú tengas acceso a él y junto con nosotros reflexiones en los temas que estamos tocando. En esta ocasión estamos extendiendo el tema de la murmuración, porque si hay algún pecado oculto que no es visto como algo tan malo, tan desagradable, es el chisme, la murmuración entre los cristianos. Bienvenido, Ricardo, nuevamente que estás con nosotros. Gracias. No, gracias por la invitación y permitirnos ser parte de estos podcasts. Bienvenido, Sergio Ricardo, un Ricardo y un Sergio Ricardo, nuevamente aquí con nosotros, gozándonos con Ricardo que está compartiendo con nosotros. Saludos a todos y obviamente aquí a este gran panel de amigos. Estamos listos. Gracias. Pues entremos en materia y empecemos donde terminamos la sesión pasada, el podcast pasado, hablando de cómo los espías que Moisés envía a reconocer la tierra prometida vienen con un informe. Esto está en Números 13. Leímos el Números 14, que era la consecuencia de cómo estos 10 espías de los 12 que fueron enviados contagiaron a toda la congregación de Israel. Vamos a decir que 10 líderes dieron un mal informe y contagiaron a toda la iglesia. Y es lo que sucedió, que Dios hace que diga esta desobediencia, esta murmuración, hacen que Dios declare que 40 años van a vagar por el desierto, un año por cada día que tomaron en reconocer la tierra. No sé si podamos ir a Números 13 y leer una parte de esta porción, más bien hacia el final, donde dice del verso 17, que ya menciona todos los nombres que los envía. Si puedes tú, vamos a decir, Sergio, leer del 17 al 20, al 23 y Ricardo del 23 al 33. Dice la escritura en Números 13, 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negueb y suban al monte y observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, y le trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Neguet, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que estuvieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tremenda la redacción de dónde surge la murmuración. Surge de 10 líderes, porque si tú lees al principio de Números 13, de Números que estamos leyendo, dice que eran príncipes de cada tribu, Sergio. Sí, estamos hablando de que fueron escogidos básicamente por su labor, digamos, de liderazgo, por su función, digamos, de preeminencia en una tribu, en una, pues obviamente familia, en un sentido de cierto linaje, de cierta alcurnia. Entonces, con todo respeto, no estamos hablando de cualquier pelado, ¿verdad? Escogieron supuestamente quienes tenían un perfil adecuado para la función que se les había encomendado, ¿no? Entonces, y es curioso que no fue idea de Moisés. Creo que es importante definir que todo esto es instrucción. Si leemos el principio de este capítulo, fue una instrucción de Dios. Dios fue el que literalmente le dice a Moisés que lo hiciera, ¿verdad? Dice: y el Señor habla a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, ¿no? De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo único que hizo Moisés, Ricardo, Felipe y los que nos están viendo y oyendo, fue obedecer a Dios. Era una instrucción del cielo. Aquí entraría de principio una pregunta: ¿Dios se equivoca? Porque pues no. Si la respuesta que tenemos todos nosotros es que no, que es obvio la respuesta correcta, Dios no se equivoca, entonces básicamente si Él los estaba mandando a reconocer la tierra, y aquí surgiría otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios al mandarlos a reconocer la tierra? Porque obviamente no era informarle a Dios de la tierra, porque obviamente del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios conocía perfectamente la tierra, las características, ¿verdad? Que era, la verdad, se cumplía lo que Dios dijo. O sea, Dios les dijo: los voy a meter en una tierra que fluye leche y miel. Y ahí lo testifican. Y ahí lo testifican. O sea, digamos que así empiezan su reporte, ¿verdad? El problema ya entra cuando a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos dice, nosotros le metemos de nuestra cosecha. Porque las instrucciones de Dios no era definir si era factible o no entrar, ¿no? Era reconocer solamente la condición. Como para hacer un tierra. Plan de batalla, Sergio. Sí, yo creo. era una cuestión estratégica, digamos, ¿no? Pero lamentablemente ellos se fueron a home. No llegaron a dar un reporte solo de lo que vieron, sino también de lo que pensaban. Y sacaron de lo que había en su corazón, lo pusieron de frente al pueblo, y el pueblo lamentablemente lo tragó enterito. Y como eran principales, digamos, era gente de autoridad, de influencia, pues lamentablemente esa influencia fue para desanimar al pueblo en lugar de animar lo que era el propósito, ¿no? Dice el verso 31, Ricardo, que ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Sergio? Dios nunca les mandó a que averiguaran si podían o no podían, simplemente informar, hacer un mapeo, digo yo, práctico, y que Moisés escogiera una ruta para entrar y pelear. Y dice el verso 32: hablaron mal de entre los hijos de Israel, o sea, lo hicieron mezclados con la congre, de la tierra que es la promesa que habían reconocido. La murmuración iniciada por estos 10 líderes, fatal. Afectó totalmente la congregación entera, donde provocaron una rebelión en contra de la promesa. Ahora, creo que los envió también a espiar la tierra, porque la tierra producía.
Ellos vieron el fruto Sí, de la tierra. sí. Ellos dieron testimonio diciendo, de la tierra sí fluye leche y miel. Cuando uno ve un beneficio, siempre va a producir una motivación para querer alcanzar aquello que estamos viendo. Pudiéramos decir visión. Sin visión el pueblo perece. Si se hubieran enfocado solamente, como dijo Sergio, en obedecer la instrucción, espiar la tierra, no a la gente de la tierra, no el si podían o no podían, pero si hubieran regresado diciendo, la tierra es buena, la tierra tiene fruto grande, miren lo que el fruto, el racimo de uvas, miren todo lo que la tierra nos va a producir. Pero ellos inclusive no solamente dieron su parecer, pero inclusive mintieron. Dijeron que la tierra tragaba a sus moradores. Esa fue una deducción personal de ellos. Pero la tierra no tragaba, la tierra producía. En otras palabras, por la murmuración y por aplicar a nuestro parecer, la opinión propia, la mente natural siempre va a ser el mayor enemigo de las cosas espirituales o de las promesas de Dios. La mente natural no puede entender o comprender las cosas del espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y también lo dijiste tú, Sergio. Entonces, creo que si nosotros aprendemos, o en las congregaciones aprendemos a escuchar la voz de Dios a través del líder principal, porque hay un ángel, una persona asignada para ser un mensajero que va a proyectar la visión, que va a proyectar hacia dónde nos vamos a dirigir, qué vamos a conquistar, qué vamos a alcanzar, no el cómo. A nosotros no nos toca saber el cómo, simplemente saber lo que vamos a alcanzar, lo que vamos a lograr, y Dios en el camino va a ir soltando. Pero el ponerle, como dijo Sergio, de su cosecha, desanimaron al pueblo para que se rebelara y dijeran simplemente, no subiremos. Rompieron varios principios, Felipe, Ricardo, y al final del pasaje lo menciona. Yo manejo una tesis cuando trabajo con las personas en consejería, en administración, y es este principio: que tú lo pienses no significa que es verdad. La peor forma que podemos funcionar es decir, es que yo pienso, yo creo, yo siento. Eso no es ninguna garantía, con todo respeto, sobre todo en las cosas espirituales, porque andamos por fe, no por vista. Entonces, cuando yo digo algo en relación, tengo que definir qué tanto es mi criterio y qué tanto es la realidad de Dios, o el principio o la verdad de Dios. Y aquí al final de este pasaje dice así: éramos a nuestro parecer como langostas. Pero enfatizo eso, a nuestro parecer. Y dice, y así les parecíamos a ellos. Y yo siempre me he dicho, que fueron a entrevistar a los gigantes. Oye, ¿qué te parecemos a ti? ¿Cómo sabían que para los gigantes ellos eran? Y cuando dice langostas no se refiere a, ¿verdad?, langosta termidor, o sea, se refiere a bichos, o sea, a insectos, como chapulines, ¿no? Como chapulines. Entonces, dicen ellos, a nuestro parecer nosotros éramos insectos para ellos. Y también así le parecíamos a ellos. Wow, espérame tantito. ¿Cómo sabes que a ellos les parecía que tú eras un insecto? Si nunca hablaste con ellos, no los entrevistaste, no te presentaste con ellos. ¿Qué tal? Soy los que venimos a conquistarles. ¿Nos pueden decir qué piensan de nosotros? Todo estaba en su mente. Es un informe lleno de negativismo, lleno de no podemos. Completamente subjetivo a una condición de baja autoestima. Regresamos al término de mentalidad de esclavo, a toda una situación, digamos, enfocada a lo que era su trasfondo, y no obviamente a una mentalidad de reino, a una mentalidad obviamente de hijo de Dios, o de alguien que está puesto por Dios para conquistar. Si Dios dijo, que fue lo que la diferencia con Josué y Caleb, ellos tuvieron una mentalidad diferente. Dijeron, espérenme, sí, serán muy gigantes, pero no los vamos a cargar. El amparo de sus dioses se ha apartado de ellos. Exacto. Además, Dios ya nos dijo que nos va a dar esa tierra. Hay una promesa, y conforme esa promesa lo vamos a lograr, porque Dios está con nosotros, ¿no? O sea, fue completamente diferente. Lo increíble es que algo que en teología está definido es que siempre los porcentajes en la Biblia son proporcionales a lo que sucede en la realidad. De 12, 10 dieron un mal informe. Eso significa que aproximadamente, ¿verdad?, más del 20%, más del 80%, o casi el 80%,
en la vida cotidiana tiene un mal reporte de lo que son las promesas de Dios, y más de solamente un 20% realmente puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, esto significa que un porcentaje altísimo cae lamentablemente en pensar o actuar conforme a lo que piensa y no conforme a lo que Dios dice. Es tan poderoso esto que dice ahí la porción de el siguiente capítulo, en el verso 1 en adelante, dice: entonces, en Números 14, toda la congregación gritó. Fíjense el impacto, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense el efecto de este reporte, de esta murmuración, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud a Moisés y Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos, porque Dios nos trae a esta tierra a caer espada, o sea que los van a matar los cananeos, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean su recompensa, sus esclavos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Qué terrible efecto de cómo se contagia la murmuración a toda la congregación de los hijos de Israel. Literalmente paralizaron a todo el pueblo y activaron un espíritu de división, donde trataron de buscar Designemos otros nosotros capitanes, capitán, un capitán, y regresemos, un líder quitemos nuevo. al pastor. Exacto, un golpe de estado, simplemente por la negatividad y no percibir correctamente la dirección y las promesas de Dios. Los llevó a hablar mal, no solamente a hablar mal, pero a cosechar que por cada día estaban delante de la tierra, estaban a punto de conquistarla. En el borde. Empiezan a hablar, empiezan a quejarse, empiezan a decir: no podemos, ojalá muriéramos en Egipto, que alguien nos regrese para morir. Literalmente estaban diciendo: o que muramos aquí en el desierto. Y Dios dice: ok, van a morir en el desierto, pero no solamente van a morir en el desierto, pero su descendencia va a vagar un año por cada día de queja. ¿Qué Literalmente desató esa murmuración? Un retraso en el propósito. 40 años. O sea, no, muchos murieron, pero se retrasó. Entraron al final, pero no era el tiempo que entraran. Perdieron tiempo. Y Ricardo decía algo: se volvió un problema generacional, porque no solamente se afectaron ellos, afectaron Sus su hijos. descendencia. O sea, imagínate un chavito de 5 años que a los 5 años pudo haber entrado a la tierra prometida, terminó entrando a los 45, ya como un adulto, ya digamos en una etapa diferente. O sea, perdieron toda su niñez, toda su adolescencia, su juventud. La murmuración afectará a tu descendencia. Sí, eso es lo terrible del asunto. O sea, dijéramos, bueno, ok, me perjudiqué yo, no, pero es parte de tu herencia. La murmuración va a ser parte de una cuestión distorsionada en el corazón que vamos a heredar a nuestra descendencia, y que será parte de las luchas con las que lamentablemente nuestros hijos y las generaciones que vengan después de nosotros tendrán que luchar también, porque se convierte en un problema de consecuencia generacional y de afectación a lo que pudo haber sido, ¿verdad? Una cuestión diferente. Pudo haber adelantado muchísimo en los hijos la cuestión de quitar el vituperio, porque la Biblia marca que hasta que entraron a la tierra prometida, dice Dios: he aquí quito el oprobio de Egipto. O sea, aunque ya habían salido de Egipto, los 40 años que siguieron en el desierto seguían bajo el oprobio de Egipto, bajo lo que representaba. O sea, hasta que literalmente Dios los mete a la tierra prometida, que fue 40 años después, Dios declara: ahora sí quito el oprobio de Egipto. Y es que su plan, el plan de Dios, no era que salieran de la esclavitud, sino que establecieran el reino. El plan de Dios no es solamente la salvación de nuestra vida para un día estar con Él en la eternidad, sino que mientras estamos en la tierra establezcamos el reino y el reino se extienda. ¿Qué dirían si checamos, para concluir este episodio, la murmuración entre los apóstoles de Jesús? ¡Ay, híjole! Todos juntos. Ay, 1, 2, 3. Ay, híjole. No, pero nunca hubo un caso de murmuración. ¿Cómo no? Eso no puede ser. ¿Cómo no? Vamos a 3 pasajes de la Si es Biblia. Jesús. Yo leo uno,
Ricardo lee otro y Sergio lee el otro. Vamos a leer Juan capítulo 12, vamos a leer Mateo 26 y vamos a leer Marcos 14. Otra vez, Juan capítulo 12, Mateo 26 y Marcos 14. En el caso cuando Jesús es ungido por haber resucitado, ungido con el perfume de la hermana de Lázaro, María, porque lo ha resucitado. Y yo voy a leer Juan 12 del 1 al 6, al 6, al 7, y luego nos seguimos en esta misma lectura, pero equivalente a lo que está en Mateo y en Marcos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Le hicieron una cena, un banquete. Marta servía, la hermana de Lázaro. Lázaro, el que había estado muerto, era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, tomó 355 mililitros de perfume de nardo puro de mucho precio, 1 libra, y ungió, lo vació hacia los pies de Jesús, los enjugó, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Si hasta ahí estuviera el pasaje, qué hermoso sería. Pero dijo uno de sus discípulos, y aquí la Biblia dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Judas inicia esta murmuración: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque estuviera interesado en los pobres, sino porque era ladrón, y de todas las donaciones, todos los ingresos que daban a Jesús, él, siendo el tesorero y teniendo la bolsa, sustraía para él de lo que se echaba en ella. Jesús entonces calmó la discusión y dijo: déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquí la Biblia dice que Judas comienza la queja y la murmuración. Pero ¿qué dice la escritura en Mateo 26? Dice: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo lo que Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ya no aquí habla de que es Judas, sino aquí dice los discípulos se fueron afectados. Dice, porque al ver esto los discípulos se enojaron. Ya no es Judas, ya son los discípulos enojados por el comentario plegostioso de Judas. Y en la siguiente porción en Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, porque la molestan, buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí tenemos ya un contagio del comentario de Judas, que dice Juan 12, que muchos discípulos se enojaron, y aquí dice que Jesús les dijo que dejen de murmurar, que ¿por qué podía haberse vendido este perfume en 300 y haber dado a los pobres? Y murmuraban contra ella, y Jesús dijo: dejen de molestarla. Una murmuración que crece en el seno de los apóstoles. Y regresamos al punto, porque es nuestro tema, ¿verdad? Lo que son los pecados contagiosos. Y como hemos mencionado, es el pecado quizás más disculpado, porque lo manejo como, pues esta es mi opinión, lo que yo pienso sería lo correcto, lo justo, pero es solamente mi apreciación y mi perspectiva. Y aquí en este pasaje vemos como se dice coloquialmente, como reguero de pólvora, ¿verdad? Empieza a lo mejor en el corazón de una persona que externa de forma privada su inconformidad, y que de pronto se comenta con otras personas, y ya se vuelve literalmente un contagio y una forma pues ya masiva de interpretación de un hecho que ni siquiera podían. Regresamos a lo que hablábamos, creo, al principio de este episodio, en uno anterior. Ni siquiera hemos definido qué es lo que Dios quiere en ese sentido. Esta mujer estaba preparando a Jesús, enjugando a Jesús, ungiendo a Jesús para su sepultura. Ella no lo sabía.
Obviamente los discípulos tampoco lo sabían, mucho menos Simón el fariseo, ni siquiera su hermana de Lázaro, Marta, pero literalmente estaba haciendo algo que se convirtió en la única, vamos a decirlo así, bálsamo o unción que Jesús recibió hasta su muerte o hasta su resurrección, porque acuérdate que ya no pudieron, cuando llegaron las mujeres a embalsamarlo, ya Jesús ya había resucitado. Así que este hecho tan juzgado, tan criticado por los hombres, fue un hecho histórico que literalmente permitió que el cuerpo de Jesús tuviera un aroma diferente aún durante el tiempo, Felipe y Ricardo, de todo lo que fue la crucifixión, porque era un perfume que no duraba unos minutos, no era fraiche, ¿verdad? Nardo puro. Era nardo puro. Entonces fue quizás como una especie de bálsamo en los tiempos más difíciles de Jesús, en su proceso obviamente de crucifixión, ¿no? Pero es lo malo de solamente ver las cosas desde una perspectiva muy limitada. Y ellos pensaron en su idea, ¿verdad? Hubiera sido mejor darlo a los pobres. Y Jesús da la respuesta: a los pobres siempre lo tendrán, pero esto que ella hizo conmigo va a quedar escrito y va a mencionarse todo el tiempo que se predique este evangelio. Este hecho va a ser mencionado. Hoy lo estamos leyendo casi 2000 años después de que sucedió, porque así fue de trascendente, ¿no? Lamentablemente estamos leyendo lo que ella hizo como algo bueno y lo que ellos hicieron como algo malo. Pero aquí está el contraste impresionante en la Biblia. Si un estudioso de la Biblia toma el tema de la adoración, tendrá que pasar por este pasaje. Este es un pasaje de adoración clásico y de los más evidentes en la Biblia, donde una mujer tiene un perfume que tal vez era regalo de sus padres para sus bodas, porque era un perfume muy especial, catalogado en un año de salario de un obrero, 300 denarios, que derrama sobre Jesús. Un acto de adoración impresionante que ha despertado canciones, predicaciones, mensajes. Es que es enturbiado por la actitud crítica de uno que empieza una murmuración y que hace que los discípulos se enojen y se quejen contra ella. ¿Cómo está el contraste? La adoración más pura y luego la mancha de Judas esparciendo el descontento. Pues aquí vemos un escenario precioso. Vemos a un hombre con una influencia en la comunidad, pero muy conocedor también de la palabra, que invita a Jesús, pero no honra a Jesús. Y vemos a una mujer que no es invitada, pero que ella entra y honra a Jesús. Y vemos al equipo de Jesús muy cercanos a Jesús, los que tenían que tener un corazón de gratitud para cuidarlo. Les dio el privilegio de estar cerca de los milagros, de ver la multiplicación de los panes, los peces. Pero vemos que un hombre con un problema oculto o no, con un pecado oculto que era robo, avaricia, sí. literalmente hace un comentario. El comentario fue simplemente: qué desperdicio. Esto se pudo haber vendido y darlo a los pobres. Pero los discípulos no cuidaron sus oídos, porque también tenemos la responsabilidad de cuidar lo que escuchamos. Cierto. Los discípulos conocían a Jesús, no era un predicador extraño, era el que estaba con ellos. Tuvieron que haberlo conocido, que su corazón era realmente lo que él decía. Pero los vemos siendo contaminados por un miembro del equipo, y ellos empiezan a hacer el mismo comentario. Es verdad, qué desperdicio. Pero no solamente comentaron, ellos ya se irritaron, se enojaron. Ya hicieron el comentario de una plataforma de enojo. Obviamente cuando una persona está enojada, la va a llevar a reaccionar. Y no solamente los discípulos, pero en el capítulo que leyó Sergio, dice algunos. Hay una posibilidad que otras personas que estaban alrededor fueran también afectadas por el comentario. El tesorero, los cercanos y personas oyentes. Lo vemos en las iglesias. Muchas veces personas que ni siquiera diezman porque tienen avaricia, le roban a Dios, hacen comentarios como este. ¿Cómo utilizan los diezmos? ¿Para qué diezmar? Y personas lo escuchan y se enojan. Es cierto. ¿Para qué vamos a diezmar?
¿Para qué vamos a enriquecer a un hombre o para qué vamos a enriquecer un ministerio? Y lo hacen ya de una plataforma de enojo y hacen comentarios después fuera, donde personas aún que no conocen, que no tienen un acercamiento a Jesús, empiezan a ser afectadas y aún sus corazones se cierran para ser alcanzados o venir a los pies de Jesús. El versículo en cuestión dice, el versículo 5 al final, y murmuraban contra ella. Ahora, ¿por qué se dio esta queja, este desacuerdo, esta murmuración? ¿Cuál fue la base? ¿Qué es lo que Judas critica? Bueno, en el caso de Judas obviamente es un interés de avaricia, de ¿Pero codicia. qué critica? ¿Por qué fue dado algo tan valioso a Jesús? Sí. ¿Cuál es la crítica en tu experiencia, Sergio? La murmuración principal en las congregaciones cuando es negativa, en general. Bueno, pues mucho tiene que ver con esto mismo, ¿no? Cuando alguien recibe algo que yo no recibo, cuando de alguna manera alguien tiene un reconocimiento que yo no recibo, ¿verdad? O alguien tiene algo más que yo no tengo, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver con la envidia, muchas veces tiene que ver con la codicia, con la avaricia y con esa cuestión de un menosprecio a lo que pues Dios le da a la vida de otras personas. ¿No es la crítica principal en nuestros grupos cuando se ofrenda y se diezma? Digo, aquí no está diezmando y ofrendando, pero está dando lo más valioso que tiene. Y para Judas, Jesús no es meritorio de que le den lo más valioso. Sí, él Si está lo pensando quieres en perfumar, pues échale unos 10 gramos, miligramos, pero son 355 miligramos, una lata de esas de Coca-Cola que te la vacían de perfume, de esencia de nardo. Jesús no los vale. Mejor dénselo para vender a los pobres. No ofrendes eso, es un desperdicio, tu mamá lo necesita. ¿Cómo vas a diezmar? No, estos que quieren enriquecerse con tus diezmos. La queja y la murmuración principal en una forma general en las congregaciones es sobre el dar. Sí, lamentablemente es muy común y regresamos al punto, ¿verdad? Es pensar que lo que se da para Dios es como un desperdicio, es como se pudo haber usado mejor, ¿no? Y mucha gente, yo no sé si les ha pasado a ustedes, lo digo con respeto, lo empiezan a mencionar, no es que yo prefiero mejor eso, dárselo a alguien necesitado, alguna organización, algún albergue, alguna cuestión de orfanato, que ayuda a los pobres, asilo. Y bueno, eso lo podemos hacer, o sea, nadie está diciendo que no, pero es dentro de un esquema diferente, o sea, a Dios le damos lo primero y lo mejor. Y ya después con lo que nos queda, seguramente vamos a poder ser muy generosos en ayudar a los pobres. Eso se llama limosna, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara, una cosa es la limosna, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo, otra cosa son las promesas. Entonces cuando entendemos todo el espectro que la Biblia nos da, entenderemos que todo parte del principio de honrar primero a Dios con lo primero y lo mejor. Si yo no le doy primero a Dios, como en este caso esta mujer lo hizo con Jesús, todo lo demás serán obras muertas, porque obviamente no tendrán el mismo significado, porque no estaremos partiendo sobre lo primero que es precisamente Dios como prioridad en nuestras vidas, incluyendo un tema tan relevante como el tema del dar. La murmuración por las ofrendas y los diezmos. Ahora, vemos el origen va más profundo de Judas. A Judas se le conoce como el hijo de perdición. En otras palabras, se le relaciona con el maligno. Pero también en el Antiguo Testamento, en Génesis, vemos a Abel y a Caín, algo muy similar. ¿Sí? La ofrenda de Abel, por medio de la fe, agitó e hizo enojar a Caín. Porque también en el Nuevo Testamento nos dice que Caín era del maligno. Quiere decir que la voz que viene a decir, ¿por qué das?, literalmente es originada del infierno, del mismo Satanás, tratando de impedir que se le haga bien a nuestro Dios. Es un gran privilegio honrar a nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos Proverbios 3, donde dice: honra al Señor con tus bienes, ¿sí?, y con lo primero de todos tus frutos, ¿sí?, habla de cómo Dios nos va a honrar a nosotros con sus bienes. Bien. Ajá. Pero dentro de las congregaciones, tristemente, en el primer podcast que hicimos hablamos de la idolatría. Sí. Y viene el mismo origen de la idolatría, de la avaricia. Y si logramos arrancarla
llevar a una adoración genuina. ¿Cuántas personas tenemos en los grupos de alabanza que no diezman y ofrendan, que es un fruto del labio solamente? Hablábamos del joven rico. El joven rico no tuvo problemas postrándose, no tuvo problemas obedeciendo, pero cuando le tocaron la economía fue cuando le dio la espalda a Jesús. Creo que es un tiempo donde tenemos que reconstruir el altar y parar todo tipo de murmuración que impide que se dé una verdadera adoración a Dios, no solamente con labios, pero aún con todo lo que nosotros somos. Si Dios logra tener en nuestro corazón, o logra tener el corazón de la gente con nuestro corazón, va a poder tener nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra familia, nuestro todo, y va a cesar toda murmuración. Pero en el caso de Judas, la avaricia y el pecado de robo Es la raíz lo llevó a provocar una murmuración de todos. de una mujer que hizo un bien. Muchas veces las personas mujer que dan, modelo. sí, un ejemplo, un modelo. Caín mató a un modelo. Ahora, esto, perdón, es tan evidente o sea, fue tan trascendente en la vida de Judas el que fuera expuesta a su avaricia y su codicia, que el siguiente pasaje el que me tocó a mí leer es cuando Judas ofrece entregar a Jesús por dinero. O sea, ya ahí le salió ahora sí que el cobre. Y cuando no pudo soportar, entonces, si tú no me vas a dar lo que yo quiero por la buena, yo me lo voy a tomar por la mala, y estoy dispuesto a entregarte a ti, a darte la espalda a ti, como decía, por dinero. El que murmura sobre lo que dan otros a Dios termina traicionando a Jesús. Traicionando. Porque el pecado, como la obra de Dios, crece. El pecado, si no lo tratas, si no lo resuelves, crece. Y la obra de Dios, el mover del Espíritu, si lo alimentas, crece. Entonces no creas que te vas a quedar con un enojo o una envidia media pequeña. Si no la tratas y no la resuelves, crece. Los que murmuran sobre lo que otros dan a Dios, que es el caso aquí de Juan 12, Mateo 26 y Marcos 26, Marcos 14 y Mateo 26, los que murmuran sobre lo que otros dan a Dios es porque ellos no lo hacen y se enojan de ver que otros sí pueden honrar a Dios y ellos no lo quieren hacer. Tenemos que terminar con una rápida, un corte del avance de este tema, pero vamos a terminar con una oración. Nos hemos expuesto demasiado a esta verdad y a todas estas enfermedades infecciosas, infecciones contagiosas, que esto del chisme, la murmuración y los 4 pecados que menciona 1 Corintios 10 son cosas que tenemos que tratar en nuestra vida. Así que yo quisiera que oráramos por la murmuración en nuestras vidas y toda raíz que nos estorbe para alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros en la tierra. Primero Sergio y termina Ricardo. Señor, gracias porque tú tratas con todo lo que hay en nuestro corazón, aún como dijo el rey David, la perversión que pueda haber, los caminos de perversidad que pueda haber, Señor, y entendemos hoy que la murmuración es una perversión del corazón y que se ha gestado en el interior, y no queremos, Señor, que contagie nuestra vida y la vida de las demás personas. Por eso te pedimos perdón. Todo aquello que en nuestro corazón hoy podemos reconocer que ha evidenciado codicia, avaricia, murmuración y todo lo que representa, Señor, en cuanto a situación interna. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a poder arrancar de raíz todo aquello que nos impida, Señor, poder con transparencia y sinceridad presentarnos delante de ti, Señor, y poder entregarte a ti lo mejor de nuestra vida, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor. Que nada nos impida, Señor, vivir nuestra vida en plenitud y podamos disfrutar de esa vida en abundancia que Jesús nos dio al morir en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, también oramos que vuelvan nuestros corazones hacia ti, Señor. Que nuestros corazones, Señor, sean corazones entendidos, Señor. Para que podamos entender, Señor, que el honrarte, Señor, guardando nuestros labios, Señor, guardando nuestras palabras, Señor,
para poder guardar y proteger, Señor, tu obra en la tierra, Señor. Padre, oramos de que tú, Señor, alejes, Señor, personas, Señor, que tratan de contaminar, Señor. Sí, Señor. Padre, que así como en el COVID, que tenía que haber 2 metros de distancia, Señor, ayúdanos a discernir y a guardar distancia, Señor, de toda voz que trata de contaminarnos, para detenernos y para contaminarnos, para que nosotros podamos transmitir y contaminar a otros. Padre, limpia, Señor, tu iglesia, Señor, de Sí. todo espíritu de murmuración, de crítica, de chisme, pero que en cambio, Señor, que de nuestros labios surja gratitud y que surja alabanza y que surja adoración y gratitud hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, por acompañarnos ya varias sesiones, varios episodios. Gracias, Sergio, que estás aquí nuevamente en casa. León es tu casa, Trigo es tu casa. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Promueva estos podcasts, avise a otros de lo importante que le han sido a usted y úselos de la manera que usted crea conveniente para que la palabra se extienda, porque la Biblia no es solo para conocerla, sino para vivirla. Hasta luego y hasta la próxima.